Bien, Dios nos bendiga, Dios nos guarde en esta mañana. Continuamos con Génesis capítulo segunda parte, Universidad de Distrito Teológica, recurso Dr. Fernando Quiles. Pueden comunicarse con nosotros al 787-462-4272 o al sitio web que se encuentra en pantalla. Continuamos. Vamos a considerar los versículos del 8 al 15 del capítulo 35, que continúan hablando de la bendición de Dios, pero aquí hay un matiz un poco diferente. Aquí vamos a darle énfasis al contexto, al contenido y al resultado de lo que es la bendición de Dios. Mire, hay tres asuntos relacionados con la bendición de Dios que debemos nosotros observar. Primeramente, el contexto de la bendición. Mencionamos que hubo una muerte conmovedora y explicamos que esa muerte de esta dama marca el pasado de la vida de Jacob, pero también le acompaña una revelación alentadora. La mayor bendición que un ser humano puede recibir de Dios es que Él, o sea, que su Creador se le manifieste. La palabra apareció otra vez Dios a Jacob encierra un tremendo privilegio, porque en nuestro peregrinaje terrenal no puede haber una mayor experiencia que un encuentro con Dios. Cuando vamos al catálogo de los héroes de Hebreos 11, el acto de fe de Jacob, de este momento histórico, convino al fin de una vida para toda su vida. Wow, es que un encuentro con Dios te marca para toda la vida. Dios no solo se manifiesta a Jacob, sino que le habla y le dice, y te bendigo. Wow. Todos quisieron escuchar así literalmente ese, y te bendigo. Esa fue una recompensa por la obediencia de Jacob. La obediencia de Jacob fue premiada con la bendición de Dios. Y una bendición que comenzó con una nueva revelación de Dios que le cimentó la comunicación en la relación que tenía con Él. Estamos considerando el contexto, el contenido y el resultado de la bendición que está marcado en el capítulo 35, versículos del 8 al 15. El contenido de la bendición, ¿cuál fue? Versículo 10, capítulo 35. La ratificación de su nombre nuevo. ¡Wow! La primera expresión de la bendición de Dios fue que santificó a Jacob con un nombre nuevo. El nombre que sus padres le dieron, ¿cuál fue? Jacob, que significaba ¿qué? Suplantador. Ese nombre representaba lo que él era por naturaleza. Sin embargo, ahora, cuando recibe la bendición de Dios, recibe una ratificación de un nuevo nombre, otorgado originalmente por el varón que luchó con él en Peniel, Génesis capítulo 32, versículo 28. Ese nombre nuevo es Israel, que fue dado por Dios y señala la nueva naturaleza que el Señor había producido en Jacob. Israel significa el que lucha con Dios. Aleluya. Esa ratificación de la promesa que estamos considerando entre los versículos del 11 al 12 del capítulo 35. Cuando Jacob huyó, vamos un poco de historia. Cuando Jacob huyó de su casa, corrió ¿por qué? Por la ira de quien, de su hermano Esaú. Dios en su gracia se manifiesta a Jacob y le expresa su bendición y le dice, te voy a bendecir. Ahora Jacob ya ha vuelto a Betel. ¿Cuántos me siguen? Ratifica esa promesa, añadiendo algunos detalles adicionales, y esos son los que vamos a mencionar ahora. Número 1, le dice Dios a Jacob, serás padre de una nación, en el versículo 12. En el versículo 11, segunda parte, le dice, serás padre de varias naciones, haciendo un énfasis a unos eventos que luego iban a surgir cuando Israel fuera dividido en reino del norte y reino del sur. Lo tercero que le dice, será padre de reyes, precisamente de la dinastía de Saúl, David y la diversa dinastía que a través de los reinos del norte serían en última instancia como precursores de ¿quién? De la promesa, el Mesías. Su descendencia recibiría la tierra de Canaán, la tierra prometida. Hay unos resultados como consecuencia de esta bendición. Versículos del 13 al 15. Cuando Dios termina de hablar con Jacob, tiene una manifestación. Esa manifestación visible desapareció. Sin embargo, ese momento de comunión íntima, esto es muy importante, con Dios impactó la vida de Jacob y produjo en Jacob ciertos efectos. El primero, un nuevo testimonio. Repite conmigo, un nuevo testimonio. 20 años atrás había sido una experiencia, pero ahora tiene un nuevo testimonio. Número 2,
Número 2. El resultado de esta bendición y de este encuentro con Dios le da una nueva adoración. Una nueva adoración. Cuando Dios se manifestó por primera vez a Jacob en Betel, él respondió derramando aceite sobre la piedra en Génesis capítulo 28, versículo 18. Pero en este momento Jacob vuelve a hacer lo que hizo la primera vez, solo que ahora añade otro elemento a la adoración, que es una libación. Cuando hablo de libación, estoy hablando de que añade un elemento líquido. Normalmente la ofrenda de libación consistía en una cantidad de vino, según Éxodo capítulo 29, versículo 40. Pero aquí no fue vino, sino agua. Lo importante no son los elementos, sino el uso simbólico de lo que él ofrece. Presentó su adoración a Dios en agradecimiento por todo el cuidado que Dios le había brindado a lo largo de su vida, particularmente durante los años que estuvo en Padán Aram en la casa de Labán. ¿Ok? Bien. Vamos a considerar del capítulo 35 de Génesis los versículos del 16 al 29. En esos versículos vamos a hablar de tristezas y eventos tristes que hubo en la vida de Jacob. Nosotros no hemos tenido esa experiencia de eventos tristes, ¿verdad? Todos la tenemos. Ok, Jacob terminó. En Génesis 47:9 leemos: los días de los años de mi peregrinación son 130 y malos han sido los días de los años de mi vida. En un momento dado, posteriormente, vamos a ver que esas fueron las palabras que él le dijo a Faraón después que retomó a José cuando ya era líder de Egipto. Sin embargo, cuando vamos a Génesis capítulo 35, versículos del 16 al 29, que son los que estamos considerando en este momento, tenemos 3 incidentes. Repite, ¿cuántos incidentes? 3. El primero, la muerte de su querida esposa Raquel. ¡Wow! ¿Causó tristeza? ¿Qué usted piensa? Sí. El segundo, el pecado de incesto de su hijo mayor. ¿Cómo usted cree que se sintió él? ¿Causó tristeza? Sí. Y el tercero, añádale eso, el fallecimiento de su padre Isaac. Esos eventos de tristeza están redactados entre el versículo 16 y 29 del capítulo 35. Vamos a darle un poco de énfasis a cada uno de ellos. La muerte de Raquel, versículos del 16 al 21. Luego de unos años en Siquem, Dios le ordenó a Jacob que regresara a Betel y que se quedara allí. Luego vemos en el versículo 6, leemos que partió de Betel hacia Éfrata. ¿Y por qué no se quedó en Betel? No está claro por qué no se quedó en Betel. Porque Dios le dijo que fuera a ese lugar. ¿Ok? Cualquiera que haya sido la razón por la cual Jacob se trasladó de Betel en el camino de Éfrata, ocurre en ese evento un suceso triste. Raquel está por dar a luz, pero hubo trabajo en su parto, versículo 16. ¿Qué significa esto de que hubo trabajo en su parto? Posiblemente ella tendría como algunos 40 años de edad. Esto indicaba que el problema del parto puede estar un poquito relacionado con su edad. El lugar que le sobrecogió el parto fue cerca de Éfrata, versículo 16. El nombre antiguo de Belén. Y aunque el bebé nació sano y salvo, el parto le costó la vida a Raquel, versículo 18. Y al morir nombró a su segundo hijo. Jacob lo nombró Benomí, que significa hijo de mi tristeza o dolor. Raquel expresó su confianza de tener otro hijo. Génesis 30:24. Tuvo el deseo de su corazón, pero no logró vivir para disfrutar de ese hijo. Jacob no pudo soportar el nombre de Benomí, así que lo cambia por Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Versículo 18. Ahora bien, si consideramos los versículos del 16 al 21 del capítulo 35 de Génesis, hablando de la muerte de Raquel y continuando en ella, fue muy dolorosa para Jacob, pero también tuvo mucho significado. Número 1, en el momento de su muerte, la muerte de Raquel tuvo lugar al parecer poco después de la visión de Dios en la cual Jehová ratificó su propósito de bendecir a Jacob. Oiga, qué gran lección. Mientras más relación empática usted tenga con Dios, más fuerte, de alguna forma, el enemigo va a tratar de ¿qué? De probarlo. Hay una frase aquí que no me atrevo si decirlo o no. Pero tiene que ver algo con Job. Te la voy a decir con mucho respeto. Cójala en el contexto. El mismo diablo que te señala y te persigue te tiene que cuidar. Wow. Yo no sé si tú me escuchaste. El mismo diablo que te persigue
y que te empuja, está provocando que la bendición que Dios tiene para que tu vida se haga más cercana, porque tan fuerte Él te mueve, más fuerte tú estás de la cobertura de un Dios vivo y de poder, porque tú le perteneces a Él. Aleluya. Es un mensaje que trata de eso, algún día lo traemos. ¿Cuántas veces, después de un momento de gran bendición, es seguido un tiempo de gran aflicción? ¿Cuántas veces? La muerte, la manera de su muerte, dando a luz. La vida de Benjamín le costó la vida a Raquel. El lugar de su muerte. Ese lugar fue donde David luego, 800 años después, y Cristo 1800 años después, tuvieron una realidad histórica. El significado de sus lágrimas prefigura el sufrimiento del exilio del reino del sur. Todo esto está implicado en ese evento doloroso después de una gran bendición. Jacob no tuvo tiempo o la oportunidad de enterrar a Raquel en la tumba de sus ancestros en memoria de su esposa. Jacob erigió un altar, un pilar sobre una sepultura, y eso lo tenemos en el versículo 20 del capítulo 35. Luego de esa muerte, luego de la sepultura de Raquel, continúa su viaje. ¿Y qué hizo? Planta su tienda más allá en Migat Edar, versículo 21. Oiga bien, Jacob vivía en una forma sencilla. ¿Cuánto me siguen? En carpa, esperando que la ciudad celestial. El segundo evento triste, el incesto de su hijo Rubén. Versículo 22 al 26. ¿Quién era Rubén? El hijo mayor de Jacob. ¿Qué hizo? Durmió con Bilha, la concubina de su padre. Versículo 22. Rubén fue el hijo de ¿quién? De Lea. La primera esposa de ¿quién? De Jacob. Tendría aproximadamente quizás unos 20 años de edad. En circunstancias que la Biblia no detalla, Rubén se casó con ella y tuvo, en circunstancias que la Biblia no detalla, Rubén se acostó con ella y tuvo relaciones sexuales. Debemos suponer que Bilha fue partícipe voluntariamente de ese evento. Ahora, eso es lo histórico. Vamos a ver qué podemos aprender de este incidente. Miren, número 1, el peligro de las tentaciones sexuales. Está implícito en ese incidente. Número 2, el mal ejemplo de Jacob. La Biblia, lo que la Biblia sí indica es que Jacob no fue un buen ejemplo, oiga bien, para su hijo al tener relaciones con varias mujeres. Lo tercero que aprendemos de ese incidente es la falta de dominio propio de Bilha. No debemos minimizar el pecado de Rubén, no es la intención, pero ella tenía razones mayores para haber evitado la situación. Número 1, era mayor que Rubén. ¿Cuánto me sigue? Número 2, ya era casada, tenía un compromiso con Jacob. Número 3, como mujer tenía más posibilidades quizás de controlar su impulso sexual. ¿Por qué? Porque Rubén tenía 20 años. Era prácticamente un adolescente comenzando en una madurez. Así que todo esto nos lleva a que la lección que aprendemos de este incidente de incesto de Rubén es el peligro de la poligamia. Al tener más de una mujer le era difícil a Jacob dar la debida atención a cada una de ellas, a cada una de sus esposas. Y aunque la falta de atención de varón, de Bilha, no la justifica, ojo, la ponía en una gran tentación. ¿Cuántos me siguen? Obviamente el pecado de Rubén fue un motivo de gran vergüenza, no estamos minimizándolo. Sin embargo, habiendo Rubén cometido ese gran pecado, experimentó un cambio de carácter. ¿Qué experimentó? Un cambio de carácter. ¿En cuánto de nosotros ha habido un cambio de carácter? ¿En cuánto a nosotros ha habido un cambio de carácter? Yo pienso que en todo lo que hemos aceptado a Cristo como único y exclusivo Salvador hay un cambio de carácter, porque el carácter que nosotros debemos modelar es el carácter de ¿quién? De Cristo. Así que tiene que haber un cambio de carácter. Fruto de arrepentimiento, ese cambio de carácter, eso es lo que implica para nosotros y para Rubén. Y Rubén precisamente fue el que luchó por salvar la vida de José, su hermano. Posteriormente lo vamos a estar considerando. Se nota cambio de carácter. Trató de actuar bien para toda la familia, ofreciendo a su Dios en cambio de la vida de ¿quién? De Benjamín, cuando estuvo con José, que posteriormente lo vamos a ver en el capítulo 42, versículo 37 de Génesis. Y a eso le sumamos otro incidente triste en la vida de Jacob, el fallecimiento de Isaac. ¿Cuántos tenemos la bendición de tener a nuestros padres vivos? Amén. ¿Cuántos tenemos la bendición de no tenerlos vivos? Amén también. Pero los que no hemos pasado por esa experiencia, hemos tenido testimonios de eventos que hemos visto en otros. Y los que hemos pasado por esa experiencia sabemos de qué se trata. La pérdida de un padre
no es algo que sea liviano, ¿ok? No voy a entrar en los detalles de la historia para adelantar un poco el curso, pero con el comentario que hemos hecho lo hemos dicho todo, ¿ok? Una nota cronológica. Moisés narra la muerte de Isaac a final de este capítulo para concluir la historia de este patriarca. Pero su muerte ocurrió más tarde en medio de eventos relatados en versículos posteriores que vamos a estar considerando. Para efecto de todos nosotros, estamos en la página 224 de su libro. Vamos entonces a Génesis capítulo 36. Vamos para el segundo capítulo, son 50. Aleluya. Capítulo 36. Moisés termina la historia de Isaac y comienza a narrar las generaciones de Esaú. ¿Esaú quién era? El nieto de Abraham. Y como tal participó también de bendiciones materiales. Y una de ellas fue que Esaú llegó a ser el padre de una nación. ¿La nación de quién? De los edonitas. Repite conmigo, edonitas. El nombre Edom, versículo 1, significa rojo y señala una característica física natural. Cuando vamos a Génesis capítulo 36 vamos a ver cuatro variables o cuatro temas principales. Primero, en este capítulo hay un resumen de la vida de Esaú, versículos del 1 al 7. Segundo, una lista detallada de los hijos de Esaú, versículos del 8 al 19. En los versículos del 20 al 30 vamos a ver una lista de los hijos de Seir Oreo. Luego le voy a explicar por qué este personaje, esto aparece en este capítulo. Y luego hablamos de los jefes de Esaú, que son los hijos de Esaú. ¿Okay? La vida de Esaú está en los versículos del 1 al 7. Comienza hablándonos un poco de las esposas de Esaú. Todos sabemos que Jacob tuvo cuántas esposas. 2. ¿A quiénes? A Raquel y a Lea. Todos sabemos las razones por las cuales. Ahora bien, Esaú tuvo 3. Oiga bien, porque lo definió en carácter personal. Las esposas de Jacob fueron de la familia de quién? De Abraham. Mientras que las 3 esposas de Esaú fueron de los cananeos y de los egipcios. Las esposas de Esaú, según Reyes 26:30, nos da una referencia de cómo fue esa vida matrimonial de Esaú. Esas primeras 2 esposas le hicieron la vida difícil a sus padres. Las citas bíblicas están aquí, Génesis 26:25, 27:46. Hay un problema textual que lo voy a tomar ligeramente para que luego ustedes lo puedan considerar en detalles cuando estén con su libro, pero para que puedan entenderlo. Miren, cuando vamos a la cita de Génesis 26:34, habla de las 2 primeras esposas de Esaú y dice que fue Judith, hija de Berí Eteo, y luego dice que fue Basemat, hija de Elón Eteo. ¿Cuántos me siguen hasta ahí? Eso es lo que dice Génesis 26:34. Pero cuando vamos a Génesis 28:9, leemos que Esaú se casó con una tercera esposa y ella fue Maraab, hija de Ismael, hermana de Nebaoi. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Ahora, cuando consideramos Génesis 36, del 2 al 3, las 3 esposas de Esaú son nombradas como Ada, hija de Elón Eteo, a Obiama, hija de Ana, hija de Simón Ebeo, y Basemat, hija de Ismael, hermana de Neboi. Y aparentemente hay unos nombres que en las otras 2 citas bíblicas no están. Pues mire, sencillo. Mi nieto se llama Fernán Yalir. Fernán Yalir se llama mi nieto. Fernán Yalir, tiene 2 nombres. A veces mi esposa la llama Yalir y yo ahí mismo le llamo Fernán. Y estoy refiriéndome a quién? A las mismas personas. Pues los comentaristas tratan de alguna forma explicar esto. Los que son de tendencia liberal dicen, ay, hay un error en la Biblia. Eso es lo más cómodo, alinearse con un error en la Biblia. Mire, quizá la explicación más sencilla es que Judith, la primera esposa de Esaú, murió sin tener hijos y él tomó otra esposa llamada Ibama. No lo sabemos. Una segunda posibilidad puede ser que la hija de Loneteo tuvo 2 nombres, Basemat y Ada, y por eso es que pasa lo mismo que con mi nieto, Fernán y Yalir. Entonces, en algún momento Moisés se refiere a esa persona con un nombre y en otro con otro nombre. Y hay 2 posturas más que más o menos explican la misma temática. Lo importante de hacer la salvedad es que cuando ustedes lleguen a esos capítulos, si se fijan de ese detalle, sepan que hay un detalle histórico que tiene una explicación para el por qué está redactado de esa manera. Las esposas de Esaú. ¿Qué nos dicen las escrituras acerca de estas mujeres? ¿Y qué es lo que podemos aprender de ellas? Mira, de Ada, que fue la hija de Elón Eteo. Ese matrimonio fue tremendo dolor de cabeza y afición espiritual para su padre Isaac.
Esaú, ¿quién era? Su hijo favorito. Pero cometió el gran error de casarse con una mujer cananea, descendiente de una familia bajo la maldición, según Génesis capítulo 26, versículo 35. Eso le causa amargura. Y sus padres tienen 3 razones para sentirse de esa manera. La primera, que Esaú no consultó con sus padres antes de casarse con Ada. ¿Eso no le ha pasado a ustedes a veces con sus hijos? No me digan. Simplemente lo pregunto. Número 2, que Esaú decidió por razones de interés personal casarse con una mujer que estaba bajo la maldición y sin escuchar a nadie. Bueno, eso es típico. Y número 3, que esa esposa tuvo un comportamiento que no estaba fácil. No fue ético, entró en conflictos con los valores morales y espirituales de Isaac y de Rebeca. Complicada. Ada tuvo un hijo que se llamó Elifaz. El nombre de Elifaz significa Dios de oro. Oiga bien dónde estaba el corazón de esa mujer. Dios de oro. Todo lo que tenía que ver con el materialismo era lo que gobernaba el corazón, no solamente de Esaú en ese tiempo, sino de su esposa Ada. Y no sabemos más de Elifaz. La otra esposa de Esaú fue Aholibama, versículos 2 y 5a. Fue hija de Ana, hija de Simeón Hebeo. Descendientes hebreos, que también de dónde eran, de Canaán, por consiguiente estaban bajo ¿qué? Bajo la maldición. ¿Ok? Por consiguiente estaban bajo maldición de Dios. Con razón el autor de Hebreo en un momento dado dice que Esaú era un profano. Creo que podía decir que era un profano. El Hebreo 12:16 lo llama como tal, con esa experiencia personal que tenía y con esa relación con esas mujeres paganas, pues le cabía la frase de que era un profano. Esta segunda esposa de Esaú fue más fecunda que Ada, tuvo 3 hijos, Jeús, Joarán y Coré, versículo 5. Pero lo trascendental de esto, oiga bien, es que esos 3 hijos que tuvo Esaú en estas esposas nacieron antes de que él se estableciera en la tierra de Edom. ¿Ok? Y ahorita ustedes van a entender por qué. ¿Ok? Ahora bien, la tercera esposa, Basemat, la tomó para congraciarse con sus padres. Las primeras 2 las tomó en todo incidente en contra de la razón de sus padres y él tratar de arreglar un poco el asunto. Y esta la tomó pensando en sus padres. Génesis 28:9 dice que esta esposa lleva el nombre de Mahalá, que significa enfermedad. Y ese nombre de Basemat, que significa fragancia, es más elegante. Así que Basemat es descrita como la hermana de Nepoiot. Basemat dio a luz a Ruel. Y no debemos confundir a este Ruel con el suegro de Moisés que habla en Éxodo 18, porque hay 2 Ruel, ¿ok? Quien vivió muchos años después, que era de la tierra de Madián. Ahora bien, vamos a hablar del territorio de Saúl, versículos 6 al 7. Moisés afirma que los bienes eran muchos y no podía habitar, ni en la tierra en donde moraban los podían sostener a causa de ¿qué? Del ganado, versículo 7. Así que Esaú tiene un territorio. Ambos eran nietos de Abraham y ambos estaban experimentando la bendición de Dios en cuanto al cumplimiento de la promesa que se le había hecho a Jacob. Ahora bien, la tremenda bendición de Dios causó 2 grandes problemas en los 2 nietos de Abraham. Número 1, la tierra en donde moraban no los podía sostener a los 2. Número 2, el pasto y el agua no eran suficientes para tantos animales. No podían habitar juntos. Había una tendencia a estar peleando constantemente los pastores de uno con el otro. Génesis 3 del 7 al 8. ¿Qué causa esta situación? Nos lleva a que Saúl se mude al sur, buscando ¿qué? Un territorio más amplio. Y llevó con sí a sus mujeres, a sus hijos y a las hijas de sus hijos y a todas las personas de su casa, los ganados y todas las bestias y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán. Eso está narrado en los versículos del 25 al 27 del capítulo 36. Esaú había que prosperar. Hay 3 detalles que debemos notar de ese traslado. Primero, ese traslado de Esaú a Seir. Primero, que no fue algo repentino. ¿Por qué no fue repentino? Porque ya él estaba casado con 2 esposas que eran de ese territorio. Así que no fue algo repentino. Por lo tanto, había una relación ya de él con las personas de ese territorio. Número 2, que el traslado de Esaú provoca un alejamiento con Jacob
y ahí hay un significado espiritual porque se había declarado una promesa donde ellos se iban a separar en algún momento dado. Tenía que tener cumplimiento. Jacob fue escogido por Dios para ser el heredero de las bendiciones espirituales de Abraham. ¿Cuántos me siguen? Y el heredero de un gran plan de salvación de Dios para toda la humanidad. Pero Esaú nunca mostró interés en la salvación de Dios y se conformaba con las bendiciones materiales, nada más le interesaba lo que estaba alrededor de él y del mundo en el que él vivía. Continuando con los detalles de este lado de Esaú, vemos que hay un cumplimiento de la bendición de Isaac. Esaú, luego de descubrir el engaño perpetuado por Jacob, ¿cuántos me siguen? Por revelación de Dios, Dios le promete 3 cosas. ¡Wow! Aún después de haber engañado a su hermano, Dios le promete 3 cosas. Ahí hay una gran lección. Porque es que había una promesa sobre quién, sobre Jacob, ¿ok? Y como consecuencia sobre ellos. La primera, le dice, habitará en grosura de tierras y será sustentado del rocío de los cielos de arriba. Génesis 17, versículo 39. La segunda promesa que le hace Esaú, sería victorioso en la pelea. Por su espada vivirás. Génesis 27, 40. Y la tercera, un día lograría librarse de quién, de Jacob. Cuando te fortalezcas, te descajarás su yugo en tu servicio. Génesis 27, 40. Mire, no valoró su primogenitura. Fue producto de un engaño de su hermano. Pero como había una bendición sobre su abuelo, Dios le está declarando aún después de esa actitud que iba a haber bendición sobre él. ¿Cuántos somos creyentes aquí? ¿Cuántos, todos los que están en su casa son creyentes y salvos? ¿Todos su familia? Hay muchos que no. Pero déjame decirte en esta mañana que mientras tú te encuentres en ese núcleo familiar, la bendición que es para ti es para los tuyos. Wow. De eso mismo se trata. En el momento en que ya tú no estés en ese núcleo familiar, la bendición de los que están aún no creyentes deja de ser porque ya tú no estás. Pero mientras tú estés, la bendición que Dios provoca para ti sustenta a los demás. ¿Okay? Bien. A lo largo de los años esas promesas se fueron ¿qué? Cumpliendo. Cuando vamos a los hijos de Esaú, versículos del 8 al 19 del capítulo del 36, y detallamos los hijos y los nietos de Esaú, Moisés está mostrando la manera en que la promesa de Dios a Rebeca se cumplió. Dice que iban a nacer de ella 2 naciones. 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos. Génesis 25, 23. Una nación fue Israel, los descendientes de Jacob, y la otra fue Edom, los descendientes de Esaú. Asociamos a Israel, ¿con quién? Con Jacob. Asociamos a Esaú, ¿con quién? Con Edom. Y aquí Moisés nos dice 2 cosas con relación a Esaú. Lo primero que nos dice es que se estableció en el monte de Seir. ¿Dónde se estableció? En el monte de Seir. Y lo segundo dice que Esaú vino a ser el padre de quién? De Edom, de Seir, de los edonitas. Edom, Seir, los edonitas. Vamos a hablar de la nación de Edom. Edom era prima de Israel. Y Dios le ordenó a Israel a dejar a sus hermanos, Dios le ordenó a Edom a dejar a sus hermanos los edonitas en paz. Dios le ordenó eso en Deuteronomio 2 del 4 al 8. En un momento histórico, cuando Israel le pidió permiso para pasar por su territorio, los edonitas no se lo permitieron y están violentando lo que Dios había establecido. Israel tuvo que tomar un desvío, y eso encuentra en número 21 del 12 al 9. Los edonitas, Seir, Esaú, tenga esto en mente cuando hablo, se volvieron enemigos de quien, de Israel, y festejaron la destrucción de Jerusalén. La evidencia bíblica, Salmo 137:7, Salmo 1:11. Por consiguiente, Dios afirmó que tendría indignación, esto es lo que quiero que ustedes tengan presente, contra Edom para siempre. Para siempre. Empezaron muy cerca de la gracia de Dios, pero terminaron muy lejos de la presencia de Dios. Wow. Mire, los hijos de Esaú que tuvo con Ada, Moisés los menciona y dice con relación a Ada que tuvo uno eficaz. Oiga bien, quizás los nombres son un poco extraños para nosotros y quizás no lo podamos retener ahora. Pero lo importante de todo esto es lo siguiente.
que una de las esposas de Esaú fue Ada, que tuvo a un hijo que se llamó Eficaz, que fue jefe. Repite conmigo, jefe. Usted se preguntará, ¿jefe de qué? Ahora le vamos a decir jefe de qué fue. Número 2. Luego habla de un hijo también que tuvo, que fue Coré. Lo importante es que Eficaz fue jefe. ¿Ok? También tenemos que producto de una relación con la concubina de Eficaz fue una mujer llamada Tina. Y cuando vamos a la historia de Saúl, vemos que el primer decreto que Dios le dio fue que tomara acción contra Amalek. Amalek es descendencia ¿de quién? De Saúl, y todos sabemos las consecuencias de esa desobediencia. Vamos a tomar un momento de receso para continuar con la segunda parte de Génesis después de un momento. Esta es la Universidad de Spirit Theological University, Dr. Fernando Quiles. Pueden llamarnos al 787-462-4272 o accesarnos a través del sitio web que se encuentra en pantalla.